Este juego intenta crear un mundo súper realista y lleno de detalles y falla épicamente. ¿Se acuerdan que les hablaba de la frecuencia de cuadros en Majora's Mask? Pues nada que ver, esta vez sí se siente que las putas gráficas del juego van todas pinches lentas y entrecortadas. Ahora sí comparen Majora's Mask con esta basura. Pero no se dejen llevar por mis palabras, vean ustedes todas estas escenas. ¿Les parece agradable a la vista eso? Literalmente, es una cochina montaña de basura. Y eso en lo que voy caminando se supone que es agua. Además, las putas gráficas supuestamente súper detalladas, están más borrosas que nada que haya visto antes en el Nintendo 64. Es como si hago un dibujo horrible y para taparlo solo le aplico este efecto, y ya, les digo que está ultra detallado sí como no. ¿Por qué coño se tarda tanto en destruir una puta caja? No me molestaría en hacerlo, pero algunas esconden ítems que restauran la vida y los necesito, pero ¿por qué tiene que tomar tantos disparos el destruirlas? Bueno, ahora vamos a meternos por aquí. ¿Qué carajo pasa? Dios santo, ¿dónde coño estoy? ¿Qué carajo estoy haciendo? Alguien por favor dígame qué chingados pasa, no entiendo, Dios mío, ¿dónde chingados estoy? ¿Por qué tengo que caminar por una puta pantalla negra? ¿En qué mierda estaban pensando con los 1000 demonios que carajo tenían en la cabeza? No puedo ver por dónde voy, así que me pongo a disparar como estúpida para ver si los láser chocan con una pared o si van por un pasillo y que pueda pasar por ahí. Comparando de nuevo con un buen juego, en Ocarina of Time o Majora's Mask, hay muchos sitios con poca luz, y se ven oscuros y tenebrosos, pero esto es como un chiste que le haces a un amigo para chingarlo. Oye, mira, juega este juego a ver si adivinas por dónde vas. La puta pantalla está en negro. No se sabe por dónde carajo estás caminando. A lo lejos a veces se ve que hay luz, pero cuando te acercas, se va a la mierda. Es como si te estuviera esperando y te dijera, Ven acá, pendejo, aquí puedes ver bien. y cuando te acercas se va y se pone a reírse de ti. Ya sé por qué el juego se llama Shadows of the Empire. Porque todo el puto juego lo tienes que pasar literalmente en las sombras. Con un demonio. Además todo se ve muy confuso. En esta parte, me había quedado atorada y no sabía a dónde ir, hasta que me di cuenta que esta cosa es un elevador. Pensé que era solo una parte del piso, nunca se me ocurrió que me tenía que parar exactamente ahí. Las escenas en el espacio y de las naves son también una plasta de mierda, y no me digan que esa lentitud es porque eran juegos del Nintendo 64, porque el puto Star Fox se ve impresionante para su tiempo, y era un puto título de lanzamiento carajo, igual que el ejemplo de Super Mario 64. Esto más bien se parece a una mierda que se llamaba Cybermorph para el Atari Jaguar. Pero tampoco les voy a mentir, estos pequeños cortes con los personajes dibujados están bien detallados y muy bien hechos, me recuerda a algunas imágenes de ese estilo que solía haber en los juegos de Super Nintendo. Pero ¿de qué sirve tener bonitos dibujos si las gráficas de cuando juegas se ven asquerosas? Comparen estas dos explosiones. Sorprendentemente, lo mejor que tiene este juego, es la música y en general los efectos de sonido. No sé cómo lo hicieron, pero insertaron música real al puto cartucho del Nintendo. Quizás por eso se ve como basura, porque toda la memoria está usada en la música, jajaja, la verdad no tengo idea, eso solo lo inventé. Por supuesto que cuando hablamos de un juego, es muy difícil que se salve solamente por la música y los efectos de sonido, y no se salva a pesar de tener la música original de John Williams y buenos efectos de sonido, pero pues sí es algo que tenía que reconocerle al juego. Seré breve. Mucha gente habla de este juego como un clásico del Nintendo 64 y uno de los buenos juegos de Star Wars. Para mí, no lo es. Una vez dije que el peor juego que había jugado era Zelda Phantom Hourglass.
Pues qué ciega fui, porque el peor juego que he jugado con mucho, es Shadows of the Empire. Quizás mucha gente esté en desacuerdo conmigo, pero lo único que traté de hacer con este vídeo fue mostrarles la frustración que experimenté mientras jugaba, así como mostrarles los puntos por los cuales creo que es un pésimo juego. Si te gusta, a lo mejor estás acostumbrado o te gusta otro tipo de juegos distintos a los que me gustan a mí, puede ser que el juego simplemente te traiga memorias sobre tu niñez, aunque yo no lo sé, pero pues está bien, así como tuve mis razones para decir lo terrible y malo que creo que es, tú tendrás tus razones por las que te gusta el juego. De fin, espero que al menos los haya hecho reír un poco o al menos que los haya entretenido por un rato. Gracias a todos por su tiempo, y hasta el próximo vídeo.